Tercera unidad. Trabajemos con ecuaciones y lugares geométricos. Como contenido tenemos generalidades de la línea recta y pendiente y ángulo de inclinación de una recta. La línea recta. ¿Qué es una línea recta? La definición formal de la recta en geometría analítica es la siguiente. Una recta es el conjunto de todos los puntos del plano donde las coordenadas de cada punto obedecen una relación de primer grado. Definición geométrica de la recta. La recta es el lugar geométrico de los puntos tales que, tomados dos cualesquiera del lugar geométrico, el valor de la pendiente siempre resultará constante. Ahí tenemos un ejemplo de una línea recta. Tenemos dos puntos, x1, y1, x2, y2. Se traza una línea recta uniendo esos puntos. Así se representa una línea recta en el plano cartesiano. Pendiente y ángulo de inclinación de una recta. ¿Qué es ángulo de inclinación de una recta? El ángulo de inclinación de una recta, en este caso el ángulo θ, es aquel que forma la recta con la parte positiva del eje de las abscisas. Veámoslo en el plano cartesiano. Tenemos el plano cartesiano. Tenemos dos puntos, 2, 2 y 4, 4. Al unir esos puntos con una línea recta nos queda de esta manera. Entonces, la definición de ángulo de inclinación de una recta dice, es aquel que forma la recta con la parte positiva del eje de las abscisas. Entonces, nos ubicamos en la parte positiva del eje de las abscisas. Acá tenemos la flecha para indicar que es la parte positiva del eje de las abscisas o eje de las X. Nos ubicamos en esa parte y el ángulo de inclinación va en contra de las manecillas del reloj. Recuerden que los ángulos se miden en contra de las manecillas del reloj. Quedaría de esa manera. El ángulo de inclinación, ahí tenemos el ángulo que se va a formar y pues ese sería el ángulo. Acá tenemos otro ejemplo. Si se fijan en esta recta, tomando siempre como referencia en la parte positiva del eje de las abscisas, acá tenemos la flecha, la parte positiva del eje de las abscisas. Entonces, el ángulo de inclinación en este caso será más abierto, por lo tanto será mayor que en el primer caso que se les mostró. Pendiente y ángulo de inclinación de una recta. Si consideramos una recta, ubicamos los puntos A, x1, y1 y B, x2, y2 sobre dicha recta y proyectamos sus coordenadas hacia los ejes, se formará un triángulo rectángulo, como el que se muestra en la siguiente figura. La pendiente de una recta es la tangente del ángulo que forma la recta con dirección positiva del eje de las abscisas, lo que hablábamos anteriormente, siempre con dirección positiva del eje de las abscisas o eje de las X. Es el grado, se mide en grados, de inclinación de una recta, la razón de cambio en Y con respecto al cambio en X. Veamos en la gráfica lo que acá nos dice la teoría. Ubicamos el punto A, es x1, y1, y el punto B, x2, y2. Acá volvemos a repetir lo de la teoría que nos dice que la pendiente de una recta es la tangente del ángulo que forma la recta con la dirección positiva del eje de las abscisas. Acá mostramos la flecha de la dirección positiva con el eje de las abscisas, y si ustedes se fijan, de donde pasa la recta y la proyectamos hacia el eje de las abscisas, hacia acá arriba al eje de las ordenadas o Y, se forma un triángulo rectángulo, que es lo que nos dice acá en este caso. Formamos el ángulo de inclinación siempre, pendiente y ángulo de inclinación de una recta. La pendiente de una recta se denota con la letra M. Siempre la vamos a denotar con la letra M en minúscula y se relaciona con la siguiente. Acá ya hablamos del ángulo alfa. Alfa va a ser igual a tangente a la menos 1.
tangente elevado a la menos 1 de m, que es la pendiente. Si y solo si la pendiente de la recta es positiva. Es decir, cuando nosotros encontremos la pendiente de una recta y queramos saber el ángulo de inclinación de esa pendiente, vamos a aplicar este procedimiento o esta fórmula con la condición de que la pendiente nos dé positivo, es decir, el valor de m sea positivo. Caso contrario, si no ocurre eso, si es negativo, por ejemplo, entonces si la pendiente, acá nos dice la aclaración, si la pendiente es negativa, entonces la medida del ángulo alfa, que es este ángulo alfa, tendrá que restarse de 180 grados. Es decir que, si la pendiente es negativa, entonces vamos a aplicar esto. Alfa va a ser igual a 180 menos tangente elevado a la menos 1 por el valor de la pendiente, pero ya positivo. Si una recta pasa por dos puntos distintos, x1, y1 y x2, y2, entonces su pendiente m está dada por, acá vamos a ver la fórmula. Dice que m va a ser igual a y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. Veamos en la gráfica, ahí tenemos la gráfica anterior, x1, y1, x2, y2, tenemos el punto A, tenemos el punto B, tenemos la dirección hacia el eje de las abscisas positiva, la medida del ángulo de inclinación θ. Veamos el siguiente ejemplo. Dibuja la recta que pasa por los puntos dados y halla la pendiente para cada caso. G, menos 3, menos 4 y H, 3, 2. Tenemos el plano cartesiano. Vamos a ubicar el punto G que nos dice menos 3 para X, menos 4 para Y. Menos 3 para X, a la izquierda los negativos, y menos 4 para Y, hacia abajo. Entonces, menos 3 para X, nos desplazamos 4 espacios hacia abajo y ahí ubicamos el punto G. Luego vamos a ubicar el punto H. 3 para X, 2 para y 2 hacia arriba. 3 para X, 2 para y ahí ubicamos el punto H. Ahora vamos a trazar una recta que pase por esos puntos. Tenemos la recta que pasa por los puntos. La fórmula que vimos anteriormente nos dice que m, que es la pendiente, va a ser igual a y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. ¿De dónde sale x sub 2, x sub 1, y sub 2, y sub 1? De los dos puntos, que es el punto G y el punto H en este caso. El punto G me va a representar x1, y1 y el punto H x2, y2. La pendiente m va a ser igual 2. Acá, fijémonos en la fórmula. Y sub 2 lo buscamos, vale 2. Escribimos el 2. Menos, escribimos el signo menos. Y sub 1 vale menos 4. Entonces, menos 4. Por esa razón hay dos menos. El primer menos es de la fórmula. Y el segundo menos es el valor de y sub 1. Entre x sub 2, que vale 3, menos, siempre de la fórmula, x sub 1, que vale menos 3. Por eso siempre tenemos dos signos negativos. Recuerden, el primer menos de la fórmula, el segundo menos del valor de x sub 1. Continuamos. M, que es la pendiente, va a ser igual 2 menos menos 4. Acá, cuando tenemos dos signos seguidos sin un número entre ellos, eso se convierte en una multiplicación de signos, por lo que se dice menos por menos más, y 2 más 4, 6. Acá lo mismo, dos signos seguidos sin un número entre ellos, menos por menos más, y 3 más 3, 6. Pendiente m va a ser igual 6 entre 6, 1. Regresemos a la teoría. ¿Qué nos dice la teoría? Si y solo si la pendiente de la recta es positiva, entonces si es positiva,
aplicamos esta fórmula, que es este caso que tenemos acá, que m nos dio 1 positivo. Si la pendiente de la recta es positiva, entonces alfa va a ser igual tangente a la menos 1 de m, que es la pendiente. Alfa va a ser igual tangente a la menos 1 de m. Alfa va a ser igual a tangente elevado a la menos 1 de m. ¿Cuánto vale m? Vale 1. Pero este valor tangente a la menos 1 de 1 no nos dice el ángulo de inclinación que tiene esta pendiente. Por lo que acá necesitamos la calculadora científica para sacar el ángulo de inclinación que va a tener esta pendiente. ¿Cómo se resuelve? Ok, nos dice tangente elevado a la menos 1 o la inversa de la tangente. Entonces en la calculadora se presiona Shift, tan, acá nos aparece tangente a la menos 1, se abre el paréntesis, presionamos el número 1, cerramos paréntesis, luego igual y nos da 45 grados. Por lo que alfa va a ser igual a 45 grados. Representamos el ángulo de inclinación, lo agregamos en el plano cartesiano donde tenemos el ángulo de inclinación, que en este caso es 45 grados. Ejemplo número 2. Dibuja la recta que pasa por los puntos dados y halla la pendiente para cada caso. Punto J menos 3,4 y punto K 6, menos 2. Tenemos el plano cartesiano, vamos a ubicar los puntos. El punto J nos dice menos 3 para X, 4 para Y. Menos 3 para X, 4 para Y. Luego el punto K, 6 para X, menos 2 para Y. Ahí ubicamos el punto K. Tenemos J, K. Trazamos la recta. Tenemos la fórmula m igual a y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. El punto J y el punto K. El punto J representa x1, y1, el punto K, x2 y y2. La pendiente va a ser igual, y sub 2 es menos 2. Menos 2 menos de la fórmula y sub 1 que vale 4. Entre x sub 2 que es 6 menos de la fórmula x sub 1 que es menos 3. Pendiente va a ser igual menos 2 menos 4 es menos 6. Acá, igual que en el anterior, dos signos seguidos sin un número entre medio de ellos se convierte en una multiplicación de signos. Menos por menos da más, y 6 más 3 es 9. Pendiente va a ser igual menos 6 entre 9 en la calculadora da menos 0.6. ¿Por qué menos 0.6? Ok, menos entre más da menos, 6 entre 9 es 0.6. En la teoría nos dice que como la pendiente es negativa, entonces se aplica esta otra fórmula que nos dice que alfa va a ser igual a 180 menos tangente elevado a la menos 1 de el valor de la pendiente, pero ya positivo. Alfa va a ser igual 180 menos tangente a la menos 1 por m. Alfa es igual a 180 menos tangente a la menos 1. El valor de m que tenemos que vale menos 0.6, pero acá ya lo ponemos positivo, 0.6. Esta operación igual la hacemos con la calculadora científica, pero aquí pues ya lleva más datos. Dice 180, escribimos el 180, menos, el signo menos, tangente elevado a la menos 1, shift tan, para que nos escriba tangente a la menos 1 o la inversa de la tangente, entre paréntesis 0.6, cerramos el paréntesis y le damos al signo igual. Nos da 149 grados, 149.03, aproximadamente 149 grados. Los escribimos ahí, luego representamos el ángulo de inclinación. Recuerden que el ángulo de inclinación se hace con respecto al eje positivo de las abscisas, es decir, se toma este eje y de allí se traza hacia donde pasa la línea, y ese dato pues lo representamos ahí. Alfa va a ser igual a 149 grados.